Hermanito, vamos a comienzo con el estudio bíblico. Hermanito Robert, por favor, oración inicial. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a ti, mi Dios, con poder para darte gloria y honra, donde nos ponemos, mi Dios, en disposición para recibir la clase de este día, el estudio que trae nuestra hermana Alejandro. Que seas tú, mi Dios, hablando a través de él, dando cada palabra usada para que así seamos nosotros manifestados de tu bondad y de tu misericordia y de todo lo que tú das a nuestra esperanza. Gracias, Señor, bendíganos a todos los que estamos presentes, los que vienen en camino, y que seas tú, mi Dios, hablando en cada momento que se expresa en tu santa palabra y se desciende. En el poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones muy buenas a todos. Damos comienzo nuevamente a este estudio bíblico. Estamos en el Evangelio de Juan y nuevamente haciendo un breve resumen para entrar en materia. La semana pasada estuvimos conversando el final del capítulo 5 de cómo nuestro Señor Jesús decía en el verso, si quiere vamos a leer un poco la escritura, vamos a hacer la lectura por favor. Vamos a leer del verso 37 al final del capítulo para refrescar un poco la palabra de Dios. Juan 5:37 al final del capítulo. Luis, me das un cuidado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no os recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en otro nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Amén, hermano Robert, gracias. Estuvimos viendo en esa parte de la escritura los testigos que afirman que Jesús es el Hijo de Dios, que afirman que Cristo es el Hijo del Padre, que afirman que Jesús inclusive es el enviado de Dios. Y hay cosas que me llaman la atención, lo tengo aquí apuntado para el resumen, y es que las obras que Cristo hizo, las señales, los milagros, hacen que ver a Jesús como el Hijo de Dios. Otra cosa importante, como leyó mi hermano Roberto, Moisés y los escritos de Moisés dan a conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Juan el Bautista da a conocer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inclusive el Padre mismo dice, ¿te acuerdas en el bautismo? Este es mi Hijo amado, cuando descendió el Espíritu como paloma, se escuchó la voz del cielo, este es mi Hijo amado. En la transfiguración subió Pedro, Jacobo y Juan al monte alto. Jesús se transfigura y estaba Moisés y Elías y se escuchó nuevamente la voz del cielo, Jesús, este es mi Hijo amado. Entonces estamos viendo que Jesús es igual al Padre y todos ellos están dando testimonio de Dios. Inclusive las escrituras dan testimonio de que Jesús es Dios, de que
Hijo de Dios. Entonces, para ir entendiendo esto, tenemos que ir dando un contexto, porque ¿qué viene a continuación? Viene un milagro en el capítulo 6. Viene algo que nadie jamás ha podido hacer, y es alimentar a más de 5.000 personas. Estamos hablando que el número es contando a los varones solamente. Entonces, este pasaje que vamos a estar estudiando, yo quiero que leamos el contexto entero y vamos a discernir solamente 4 versículos en el día de hoy. ¿Quién me puede hacer lectura de Juan capítulo 6, del 1 al versículo 15, para estar en contexto de lo que vamos a estar estudiando, por favor? Juan 6, 1 al 15. Amén. Entonces estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Ya Jesús ha terminado de mostrarle a los judíos que Él es el Hijo de Dios, ha demostrado a los judíos por testimonio de Moisés, por testimonio de Juan el Bautista, por testimonio de las Escrituras, que Él es el Hijo de Dios, que Él es igual al Padre. Ha mostrado todas sus credenciales, hermano. Entonces, entramos en capítulo 6 y lo que leyó mi hermana Ana es la alimentación de esas 5.000 personas contando los varones. Esta historia no solo la vas a encontrar en el Evangelio de Juan. Los 4 evangelios hablan esta historia. Los 4 evangelios, el escritor de Mateo escribe la alimentación de los 5.000 en Mateo 14, versículo 13. El Evangelio de Marcos lo escribe en el capítulo 6, verso 30, y Lucas, ese médico amado, lo escribió en el capítulo 9. Entonces, analizando un poco la palabra de Dios, empezamos con el verso 1 y vamos a ver si tengo voz hoy, no creo que el hermano Jorge pase al frente nuevamente. En el capítulo 6, verso 1, dice la palabra: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Hermano, actualmente el mar de Galilea, me hubiera gustado poner una foto, yo no sé si hermano Lester me hace el favor usted y me ubica allí en el acto un mapa y pone ahí mar de Galilea. El mar de Galilea, puedes bajar la quitada de presentación, no hay ningún problema. El mar de Galilea, localizado a unos 130 kilómetros de Jerusalén. Y me llama la atención el mar de Galilea porque a mí me dicen, yo venezolano me dicen el mar y yo me ubico con agua salada y me ubico con todo esto. Puedes abrir aquí
y ahí yo me ubico en agua salada, pero este mar es un lago de agua dulce. Quiero que tengamos algo importante. No está en costa, no está con costa mediterránea, está dentro el centro de lo que es el mar de Galilea. Bueno, aquí hermano está consiguiendo algo, y efectivamente, si puedes ver, bueno, aquí está, muy bien, gracias hermanito, está totalmente rodeado de tierra. Hacia el lado izquierdo está el mar Mediterráneo y hacia el lado sur encuentra Jerusalén, a unos 130 kilómetros. Entonces, Jesús está en esta zona de Tiberia. Todavía existe esa parte de la palabra de Dios, todavía existe esa localidad en ese sitio. Ahora, ¿por qué es tan importante saber la geografía? Porque imagínate que yo te diga que el maestro está allí con un propósito. El maestro está en Tiberia, va a subirse una barca y va a cruzar al otro lado para buscar soledad. Pero entre este sitio y este lugar, en el medio se va a levantar una gran tormenta y Jesús le va a decir calma. Y aquí inclusive Pedro va a caminar sobre las aguas. Entonces tenemos que ubicar bien la geografía, porque en este lugar Jesús demostró ser el Todopoderoso y los discípulos decían, ¿y quién es este? Que hasta el mar y el viento obedecen. Estamos hablando que son cosas muy importantes que estaban ocurriendo en ese mar de Galilea, en ese lago de agua dulce. Gracias hermanito Néstor, hoy puedes poner nuevamente dónde está. Entonces, ese es lo que dice el versículo 1, nos da esa localización. Ahora, el versículo 2 dice la palabra que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía y en los enfermos. Entonces, le seguía la gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, hay una gran diferencia cuando el escritor Juan dice acerca de que venía la multitud y acerca de los discípulos. Cuando el apóstol Juan dice y estaba con sus discípulos, se refieren a aquellas personas que decidieron hacerse seguidores del maestro, son seguidores de Jesús. Cuando se refiere a la palabra de Dios y la multitud, son personas que están allí porque les impresiona una salvación, están allí porque quieren resolver sus problemas, mas no son sus discípulos, no son seguidores, todavía. Entonces, me llama la atención porque la multitud está siguiendo a Jesús por las señales que están viendo. Versículo 3. ¿Quién lee el versículo 3, por favor? Solo el verso 3. Sí. Entonces Jesús subió a la monte y se sentó allí con sus discípulos. Amén, hermano. Mi hermana emperatriz lee, entonces el Señor subió al monte. Hermano, yo quiero llevarte a que comprendas un poco lo que está haciendo el Maestro. Nunca nuestro Señor Jesús va a hacer algo si no antes fue dicho, si no es una sombra de lo que había de venir. Jesús en su vida, desde su nacimiento hasta su ascensión a los cielos, todo fue para cumplir la Escritura. No creas tú que Jesús, por casualidad, va a subir al monte y se va a sentar. No, eso no es casualidad. Todo tiene un detalle, todo tiene una importancia. Hay una semejanza. Éxodo capítulo 24, verso 13. Éxodo capítulo 24, verso 13. Mira lo que está haciendo Moisés, que es lo que está haciendo ahora nuestro Señor Jesús. Subió al monte y se sentó. ¿Qué está haciendo Moisés en el 24, 13? Amén. Entonces Moisés y su ayudante los fue salieron, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Por qué Moisés sube al monte de Dios? ¿Por qué Isaac va con su papá Abraham al monte? ¿Por qué sube Moisés al monte? ¿Por qué Abraham sube al monte? ¿Por qué Moisés sube al monte? ¿Por qué Jacob?
dice, vamos, subamos a Betel a adorar a Dios, buscando intimidad, buscando apartarse, buscando estar directamente en una relación con Dios, subir al monte, como decía el profeta Daniel, que ya lo leeremos. Isaías capítulo 2, verso 3. Estamos armando el contexto de que subió al monte. Isaías capítulo 2, verso 3, por favor. Otro me puede buscar, libro de Miqueas, capítulo 4, verso 2. Isaías 2, 3 y Miqueas 4, 2. Pueden leer, hermanos. Isaías 2, verso 3. Sí, Isaías 2:3. Sí. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos a los montes de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén, hermano. Fíjate cómo es específico, Julio. Dios dice, suban al monte. El profeta Isaías dice a través de la palabra poderosa de Dios, suban al monte. ¿Qué va a hacer cuando subamos al monte? Nos enseñará sus caminos, nos mostrará su senda. ¿Qué más nos hará cuando subamos al monte? Y Dios es más específico con Isaías, porque de Jerusalén estará la buena enseñanza. O sea, fíjate cómo los profetas, 400, 600 años antes, decían, de Jerusalén específicamente saldrá la enseñanza de Dios, subirán al monte y Dios les mostrará la verdadera senda. Miqueas 4:2, por favor. ¿Lo pueden leer? Miqueas 4:2. Amén, hermano. Muchas naciones vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas. Porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Amén, hermanito. Cuando Dios le dice al profeta Isaías, le dice al profeta Joel, le dice al profeta Daniel, porque son profetas que hablaron acerca de lo que acaba de leer mi hermana Emperatriz, que de Jerusalén Dios nos va a dar palabra. No es algo común, porque cuando tú lees Isaías, Jeremías o Nehemías, y vino palabra de Dios al profeta Jeremías, al profeta Isaías, pero aquí está hablando de Jerusalén saldrá la palabra. No que en Jerusalén se levantará un profeta que hablará en el nombre de Dios, no, de Jerusalén saldrá la palabra. Porque la palabra verbo significa palabra de Dios. Si tú buscas en griego, verbo es la palabra de Dios. Entonces el verbo habitó con nosotros y se hizo carne. ¿Te acuerdas de esa palabra? Juan capítulo 1. Y ese verbo nos vino a dar palabra de Dios. Juan capítulo 6, donde estamos, subió al monte. ¿Qué pasó en la gran escena de la bienaventuranza del sermón del monte? ¿A dónde fue Jesús? Subió al monte, Mateo 5:1, y sentándose les enseñaba diciendo, porque de Jerusalén subirán al monte y escucharán la enseñanza de Dios. Jesús está cumpliendo la escritura de los profetas al él subir y hacer esto. Hebreos capítulo 12, verso 22 me dice algo importante, y Apocalipsis capítulo 21, verso 10. Hebreos 12, 22, lo pueden leer. Apocalipsis 21, 10 también. ¿Qué dice Hebreos 12, 22, hermanito? Amén, hermana. El escritor de Hebreos, porque usted me dirá, entonces, hermano Alejandro, tenemos que coger un avión de Madrid hasta Jerusalén, porque ahí está el monte de Dios. Jesucristo es la palabra viva y eficaz, no es la región. Y el escritor de Hebreos lo dice claramente. Ese monte de Dios, la Jerusalén celestial. Esa Jerusalén celestial, el apóstol Juan también la vio en Apocalipsis 21:10.
¿Alguien lee por favor Apocalipsis 21:10? Amén. Amén. Y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura y se mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Exactamente. Entonces, cuando Jesucristo sube al monte, es para mostrarnos la palabra de Dios, para enseñarnos el camino, y se cumplen las profecías en él. Y hay otra parte que me llama la atención, en el verso 3, después que sube al monte, ¿qué más hace, hermano? Verso 3. Subió al monte y ¿qué pasó? Y se sentó. Cuando el sacerdote se sienta, en el sistema sacrificial levítico, en el Antiguo Testamento, detrás del velo del templo, lugar santísimo, en la parte de atrás, donde solamente el sumo sacerdote de Israel, una vez al año, no podía entrar sino con sangre ajena de un cordero y inmolarlo ahí dentro para que el pueblo tuviera perdón de un año. Ahí dentro, cuando el sacerdote de Israel tomaba asiento, el pueblo entendía que había culminado el sacrificio y que había salido libre. Cuando el sacerdote toma sitio, es que ha acabado su obra. Y ahí yo quiero que vayas viendo conmigo en el libro de Éxodo, para que veas lo que hace el sacerdote Moisés. Éxodo capítulo 18. Solamente vamos a ver hasta el verso 4, para no nos da más tiempo. Éxodo 18, verso 13. 18, verso 13. Estamos viendo cómo se sienta el sacerdote y por qué está haciendo esto. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés para juzgar al pueblo y estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando Moisés se sentaba en el nombre de Dios, cuando Moisés se sentaba a guiar al pueblo, juzgaba al pueblo y resolvía los problemas entre el pueblo. Yo quiero ir llevándote a entender de que Jesucristo, desde un monte sentado, te decía: bienaventurado aquellos que son pobres de espíritu, bienaventurado aquellos que por mi causa os persiguen y te dicen toda clase de males. El Señor nos enseña y nos juzga como lo hacía Moisés en el antiguo pacto. Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas, vamos a ver cómo el rey, el gran rey Salomón. Primera de Crónicas 29. Dice la palabra de Dios en el 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en el lugar de su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Cuando el rey de Israel, cuando el profeta de Dios, cuando el sacerdote de Dios se sientan, es para juzgar al pueblo, y el pueblo, como está diciendo aquí, es para que sea prosperado, igualmente para que le obedezca. Libro del profeta Daniel, lo que estábamos conversando, lo viste en la última cita del Antiguo Testamento. Libro del profeta Daniel. Me llama la atención este escritor. Si lo consigue usted primero que yo, Daniel capítulo 7, verso 10, lo puede leer. Daniel 7, 9 y 10. Daniel. Sí, hermanito, por favor. 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano mucho de pie, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares se servían y miriadas de miriadas asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El profeta Daniel es un profeta de revelaciones, es un profeta que ve el futuro, es uno de los pocos profetas, como el apóstol Juan en
libro de Apocalipsis. Si tú lees el libro del profeta Daniel, estás entendiendo que es un libro muy apocalíptico, muy de revelación del futuro. Y él está viendo un anciano de días, sentado en el trono de Dios, celestial. Y los libros fueron abiertos. Es una escritura muy semejante a Apocalipsis 21. Ve conmigo Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 20. Dice, y vi tronos, verso 4, Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y las vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero otros, voy a leer el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, lo que estuvimos estudiando. Apocalipsis 21. Y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Verso 2, y yo, Juan, vi la ciudad santa de la Nueva Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con Dios, y ellos serán un pueblo, y el mismo Dios estará con ellos como Dios. Enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, mira Apocalipsis 21:5, con lo que leyó mi hermano Luis Alejandro en Daniel 7, versículos 9 y 10. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo, escribe lo que está escrito. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago de azufre. Ese Jesús tiene la potestad de juzgar. Él es el alfa y el omega, principio y fin. El que busca, él le dará el agua para que no tenga sed jamás. Esa agua que se la prometió a la samaritana en el pozo de Jacob. Lo que leyó el hermano viene directamente con Juan. Y todo esto lo estoy elaborando porque Jesús se ha sentado para juzgar a vivos y a muertos. Ese sacerdote, como dice, voy al libro de los Hebreos, ese sacerdote que ha cumplido con su trabajo, Jesucristo, Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Jesús está sentado. ¿Por qué? Por lo que te comentaba, Él está juzgando, Él está ejerciendo su poder y su dominio y ha acabado su obra. En el versículo capítulo 12, versículo 2 de Hebreos, capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12 de Hebreos, vamos a leer del 1 y leemos el 2. Por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, que ya los hemos estudiado, como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro, como Pablo, que dan testimonio, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese
Rey de reyes, Señor de señores, ese sacerdote en medio de sacerdotes, se ha sentado para darnos vida, se ha sentado para juzgar a su pueblo. Y no creas tú que cuando la palabra dice juzgar es solamente en condenación que está hablando. La palabra cuando juzga también puede juzgarte a vida eterna, también te puede juzgar a salvación, te puede afirmar tu vida a la eternidad. La palabra cuando habla juzgar significa declarar, significa ejercer dominio sobre algo. Jesús cuando dice algo ejerce dominio sobre todas las naciones. Seguimos leyendo y terminamos el versículo 4 y ahí paramos el estudio. Juan 6:4 y ya vamos a concluir. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Creo que este tema es necesario hablarlo, por eso es que no quiero pasar al verso 5. Este tema es necesario hablarlo porque la Pascua de nuestro Señor Jesús es tan importante para Él como para su Padre. No había algo más importante que para nuestro Señor Jesús recordar la Pascua judía. No había nada más importante para Él. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Éxodo capítulo 12, hermanito. Ve conmigo. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, el versículo 1. Vamos a ver qué es la Pascua, hermano. Vamos a entender qué significa la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de meses para vosotros, será el primero de los meses del año, el Nisan, como dice la escritura hebrea. Verso 3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas y en el que lo han de comer. Y aquella noche comerán carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis cruda ni cocida a agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Hermano, cuando Jesús dijo, esta es la Pascua, es más, cuando se acercaba la noche de la gran cena, le dijo los discípulos: id y preparadme la Pascua. ¿Y cómo va a ser esto? Cuando entres en la ciudad, verás a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. En la casa donde entrare, encontrarás un aposento alto. Allí preparadme la Pascua, para que yo la coma con mis discípulos. Para Jesús es muy importante esto. Para Jesús es realmente importante participar de la Pascua. Y era, ¿por qué? La Pascua de Dios. Fíjate que te estoy llevando al libro de Éxodo, te estoy llevando geográficamente a Egipto, te estoy localizando en una prisión hebrea. Los hebreos están presos con la cabeza de Faraón presente. Él está gobernando sobre los hebreos, sobre el pueblo de Dios. Y Dios va a decir: coman esta Pascua, que es la muerte de los primogénitos.
cuando venga el ángel de muerte, la 10ª plaga, la 10, y vea el primogénito de las casas de los egipcios, y no se encuentre manchado de sangre la puerta, si la puerta está en el centro, las columnas laterales y el dintel de arriba, no ve el ángel de muerte, la sangre, morirá el primogénito que está dentro. Y venía el ángel de muerte por la casa de los hebreos y veía el dintel pintado en sangre, que se habían comido un cordero, apresuradamente, asado al fuego, tomado el primer mes, el día 10, lo tenían en casa. Escucha esto importante, lo habían metido en casa el día 10, 4 días antes de comer. ¿Por qué? No sabes por qué, yo te lo digo. Los animales viven en un potrero, ahí fuera. Hay viento, hay agua, hay fieras salvajes, pase lo que pase. Es tan importante para Jehová que tú comas ese cordero que te dice: Alejandro, ve al rebaño que tienes y 4 días antes metes el cordero a vivir contigo en tu casa. Porque no quiero excusas que me diga: un animal me lo ha comido, un ladrón me lo ha hurtado, el frío me lo ha matado. No quiero excusa. Sin defecto, macho de 1 año, y lo tienes en tu casa 4 días, y el día 14 lo comerás asado a la parrilla, al fuego, a la barbacoa, asado. No lo quiero sancochado en agua como una sopa, yo no lo quiero que le quiebre los huesos, lo vas a poner entero y te lo vas a comer completo. Si tú no comes mucho, invita a Lester. ¿No, hermanos? Invita a Jorge. Dios está diciendo, no puede sobrar nada, hermano. Si el animal pesa 40 kilos, haz la cuenta. Somos a 1,5 kilos por persona. Saca la cuenta. Para Dios es muy importante los detalles. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Todo esto ocurre y luego le va a decir a Dios: tienes que acordarte de este momento, porque cuando hagas esto, el ángel va a venir y tu casa vivirá. ¿Sabes qué pasó con egipcios? Con los egipcios. Todos los primogénitos murieron. Eso es escuela dominicana. Todos los murieron. Y Dios tenía que mostrar a este pueblo que esa era la Pascua de Dios. Versículo 3, hermano. Versículo 3. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no hará en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14, hermanito. Por eso es que Jesús está participando de la Pascua. Este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comerá panes sin levadura, y el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado del primer día hasta el 7º será cortado, hermano. Hermano, cuando tú comes el pan, te dice la palabra en memoria de Jesús. Cuando comías la Pascua de Dios, era en memoria de la esclavitud de Egipto, era en memoria de que de que nuestro Dios Jehová sacó libre al pueblo de Egipto. ¿Por cuánto tiempo había que hacer esto? Estatuto perpetuo, por siempre, día solemne. Versículo 15, 7 días celebrará panes sin levadura. Hermano, cualquiera que se le ocurriera en la casa de Israel, siendo hebreo, yo voy a comer pan con levadura, era cortado, exiliado. ¿Qué pasa con una persona que yo lo saco de mi casa calentita con comida y el sostén del padre de familia y lo tiro afuera de una muralla? ¿Qué pasará con él? El extranjero lo va a matar, lo va a poner por esclavo, o simplemente lo devorarán las fieras, hermano. Inmediatamente será cortado. Números capítulo 9. Este estudio va a servir mucho para que hoy participes de la cena del Señor. Números capítulo 9. Versículo
versículo 1. Números 9, verso 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, que era, hermano, el segundo año de la salida de Egipto, en el mes primero. ¿Te acuerdas qué pasaba en el mes primero? Lo que había dicho Dios de la Pascua, se lo va a recordar. Versículo 2. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día del mes, entre las 2 tardes la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y a todas las leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebraran la Pascua. Y celebraron la Pascua en el mes primero, al 14 día, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Y así hicieron los hijos de Israel. Hermano, ya Dios no tiene que volverte a decir cómo la vas a comer. Ya Dios te lo ha dicho, que es asado al fuego, lo tomarás el día 10, el día 14 te lo tienes que comer, según el número de familia, sin mancha, sin quebrarle hueso. Ya Dios, ya tú sabes eso. Y ya Dios no tiene que recordarlo. Ahora, ¿qué pasaría si yo no estoy limpio para comer la Pascua de Dios? ¿Qué pasaría si yo tomo la cena indignamente? Tienes que irte con el paralelo. Capítulo 13, verso 13, 9. Números 9, verso 13. Ve conmigo. Números 9, verso 13. Perdón, no voy a leer el 13 primero. Quiero leer el 12. No dejarán que el animal sea sacrificado en la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. Verso 13, ahora sí. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje y dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre el pueblo, por cual no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Hermano, si tú estás limpio, dice Dios de los ejércitos en el tiempo de Moisés, y tú no quieres participar de la Pascua, Dios te dice, tú no quieres hacer este recordatorio, pues serás cortado. Serás cortado. Ahora, ¿por qué Dios es tan severo, hermano? ¿Por qué Dios es tan severo? Te lo digo por esto, porque Dios es un Dios que te da oportunidad. Mira el verso 6. ¿Qué pasaría si tú estuvieras inmundo? Porque Dios tiene que decirte la solución a todo. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. Por ejemplo, cuando pierdes a un familiar en el sistema sacrificial levítico, tú no podías celebrar la Pascua, tú no podías ofrecer ofrenda a Dios, tú no podías hacer nada porque estuviste cerca de un muerto. Es una ley levítica. Estabas inmundo. Cuando la mujer tenía su tiempo menstrual, era inmunda, no podía efectuar eso, ni el hombre podía estar con ella. Era un sistema levítico. Si ellos estaban inmundos, Dios les dijo, mira, versículo 7, le dijeron a los hombres, no estamos inmundos por causa de muertos, porque seremos impedidos de ofrecer una ofrenda a Jehová a su tiempo a los hijos de Israel. Y ellos se preocupan, hermano, porque no pueden participar, están inmundos, ¿qué hacemos? Y Moisés respondió, esperad y oiré lo que ordena Dios acerca de vosotros. Y Jehová lo Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo que cualquiera de vosotros, de vuestra descendencia, que estuviera inmundo por causa de muerto, o estuviera de viaje, la va a celebrar en el mes segundo. Ya está. Dios da la solución en el mes segundo. Pero el que estuviese limpio, quédate con ese tema. Verso 13. El que estuviese limpio y no quiere participar de la Pascua, será cortado. Estoy terminando. Número 15. Tengan paciencia. Ya Cristo va a venir seguramente. Número 15. Es que esto es un tema muy importante a la iglesia. Número 15, 22. Quiero que me lo lean en Nueva Traducción Viviente o en una lenguaje actual, por favor. Número 15, 22 al 24. Así que tengan esa, por favor. Número 15, 22 al 24. Y cuando erraréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro, por ignorancia de la congregación, toda la congregación será un novillo
pecado, Lenín, es por ignorancia, ¿qué dice Dios? Ofrece un novillo. Si el pecado es por ignorancia, es decir, yo no sabía, mi Dios, que tenía que celebrar la Pascua. Yo desconocía que tenía que comerme el carnero, que tenía que hacer esto en memoria de ti, porque me sacaste de Egipto. Yo era ignorante. Bueno, ya que no conocía la Escritura, nadie te había declarado lo que yo quería decirte, celebrarás con un cordero para perdón de tu pecado. Versículo 26, hermano, lo que está diciendo nuestro hermano. Dice el 26, y será perdonado la congregación de Dios y el extranjero que mora en ellos, por cuanto es yerro a todo el pueblo, por cuanto se equivocaron, por cuanto eran ignorantes de la palabra. Ignorancia significa desconocimiento de la palabra. No significa otra cosa, porque en mi país dicen que tú eres un ignorante, es como un insulto. O sea, realmente la palabra de Dios está diciéndote que tú desconoces esta ley y tú eres ignorante o no tienes en mente esta palabra de Dios. ¿Qué pasa con el versículo 30, hermano? Números 15-30. Versículos 30 y 31 que no pueden leer. Números 15, 30, 31. Amén. Amén. Pero si alguien incurre en algún acto de soberbia y me ofende, esa persona será eliminada del medio de su pueblo. Lo mismo si es israelita por nacimiento que si es extranjero. Por haber tenido un poco mi palabra y por haber menospreciado mi mandamiento, esa persona será eliminada por completo y sobre ella recaerá su iniquidad. Amén. Yo no quisiera nunca oír esta palabra a uno de parte de Dios, ni a mí. Si yo con soberbia, ¿sabes qué significa la palabra soberbia? Altivez. Yo conozco lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer y no lo hago, desobediente. Yo con soberbia le voy a decir a Dios, no voy a participar de la ofrenda, no voy a participar de la cena, no voy a cantarte, no voy a orarte, yo no voy a participar de la Pascua. La tal persona será eliminada. El que actúa con soberbia, la tal persona será eliminada. Porque Dios te ha dicho que tienes que participar de la ofrenda, tienes que participar de la cena, tienes que cantar a Dios, tienes que orar a Dios, tienes que congregarte. Y tú deliberadamente le vas a decir, no me congrego, no participo de ofrenda, no participo de cena, no te voy a cantar ni te voy a orar. Es el contexto que estamos estudiando. Yo no voy a participar de la Pascua de Dios. Yo no voy a participar de la Pascua. Nuestro hermano Jorge ha citado este versículo en 1 Corintios varias veces cuando da la cena del Señor. Y yo creo que es necesario que lo repitamos, Jorge. Es necesario. 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Con esto termino. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. 1 Corintios, capítulo 5. Yo creo que es un tema de reverencia y de temor. 1 Corintios 5, verso 7. Quiero que la congregación esté atenta a la lectura, hermano. Lean conmigo. 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Yo te pregunto, hermano, iglesia, ¿qué es más importante? ¿Un animal tomado de las cabras, de las ovejas, el día 10, primer mes del año, echado a la parrilla, al fuego, para comértelo, recordando que Dios sacó a los hebreos libres de Egipto? ¿O que el mismísimo Hijo de Dios se entregó a sí mismo, como oveja fue llevado al matadero? No abrió su boca, enmudeció. Lo crucificaron por ti y por la humanidad entera y por mí. Y dice la palabra, nuestra Pascua es Cristo. Ya no es el cordero de las cabras ni de las ovejas, porque Juan el Bautista, cuando lo vio, ¿qué le dijo? He ahí el cordero. No de las cabras, no de las ovejas. He ahí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
dato, hermano. Para un hebreo, para un judío, el pasar la Pascua sin participar de esto era para él el entendimiento de ser eliminado, exiliado y cortado de la congregación. ¿Cuánto mayor castigo pensáis, amados hermanos y iglesia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Dice el escritor de los Hebreos, no es palabra mía. Aquel que menosprecia la sangre del Hijo de Dios y la pisotea porque no la valora. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Meditemos mucho en la palabra de Dios. Para mí era uno de los mensajes, uno de los pasajes más importantes de nuestras vidas. La Pascua de Dios es Cristo. Cuando el hermano ministra la cena, no es un acto de cada domingo repetitivo y fastidioso. Es un acto de conmemoración. Recordándome a mí cada día, la Pascua es Cristo. Su sangre y su carne me dieron vida. No tendría sentido reunirnos hoy aquí si no es por Jesucristo. No tendría sentido yo voy a hablar la Pascua del Señor si no es porque Él entregó su vida por nosotros. Qué importante es participar de la Pascua. Qué importante sería para nosotros participar de la Cena. Amén. Dios los bendiga. ¿Comentarios? Pueden parar la grabación. Pasamos los varones.